Tragedia de Imola, del libro Cómo hacer un coche de Adrian Newey. Imola, 1994. Recuerdo ese fin de semana en Imola como si lo tuviera grabado a fuego. El viernes por la mañana, cuando apenas llegaba al circuito del Gran Premio de San Marino, el sol brillaba con fuerza y el clima era cálido perfecto. Nadie podía imaginar que aquellos días se convertirían en una de las tragedias más grandes de la Fórmula 1. Apenas entré, desde el parqueadero escuché el rugido de los coches en la sesión de preclasificación y lo primero que vi me dejó helado. Un coche salió volando por los aires en la última curva antes de la chicana final. No rodaba sobre 4 ruedas, estaba de costado a varios metros sobre el asfalto y se estrelló violentamente contra una barrera para luego golpear un muro. En ese instante solo pensé, Dios mío, espero que el piloto esté bien. Era el brasileño Rubens Barrichello en un Jordan, que había embestido el piano de la curva variante Baza a unos 225 kilómetros por hora. El impacto fue tan brutal que el coche dio 2 vueltas y terminó boca abajo. Rubens perdió la conciencia y su lengua bloqueó sus vías respiratorias. Si no hubiera sido por la acción inmediata del doctor Sid Gookins, probablemente habría muerto allí mismo. Lo sacaron del carro, lo llevaron al centro médico y de inmediato el helicóptero al Hospital Maggiore de Bolonia. Sorprendentemente, al día siguiente, Rubens regresó al circuito, ya como espectador. Tenía la nariz fracturada y un yeso en el brazo, pero estaba vivo. Aquello fue un milagro, y sin embargo el accidente nos dejó a todos con la misma reflexión. ¿Qué estamos haciendo corriendo riesgos tan grandes? Más tarde supe que Ayrton Senna había ido a visitarlo. Lo encontró consciente en el hospital y dicen que lo vio llorando junto a su cama. Ayrton, el ídolo, conmovido hasta las lágrimas. Ese gesto mostraba lo afectado que estaba. El coche de Ayrton era difícil de manejar. Los baches lo hacían inestable, algo que nos preocupaba a todos. Él también cargaba con otros asuntos personales, las conversaciones con Ferrari, los rumores de que su familia no aceptaba a su nueva pareja, la sospecha de que el Benetton de Schumacher usaba control de tracción. Pero lo que más le pesaba era que aún no había ganado una sola carrera en esa temporada. Ayrton era un competidor feroz y aunque apostaba por el campeonato, sabía que dependía de un coche que todavía no estaba a su altura. Intentábamos ayudarlo como podíamos. Por ejemplo, se quejaba de que el asiento estaba tan ajustado que los nudillos golpeaban la cabina cuando giraba el volante. Para darle más espacio, decidimos bajar la columna de dirección unos milímetros. La normativa de la FIA exigía que una plantilla de aluminio de 20 por 20 centímetros pudiera pasar libremente desde el torso del piloto hasta los pedales. Si bajábamos demasiado el volante, esa plantilla no pasaría y el coche sería ilegal. La solución fue reducir localmente el diámetro de la columna de dirección en 4 milímetros. Esa decisión, lo sé ahora, sería crucial. En pista, los intentos de mejorar el coche fueron inútiles. Probamos con muelles más suaves, con distintas alturas de marcha, pero nada resolvía la inestabilidad aerodinámica. Era un coche mal concebido y ninguna configuración iba a arreglarlo. Aquel viernes también hubo un incidente con Simtek. Uno de sus coches perdió el alerón delantero. Los pilotos eran Roland Ratzenberger y David Brabham. No recuerdo a cuál le sucedió, pero sí recuerdo que esa noche el Pac-Du, es que esta pronunciación está difícil, que esa noche en el Pac-Du, Charlie Moody, director del equipo, me pidió ayuda. Nir Weiss, el dueño de Simtek, no estaba y lo había dejado a él, que no era ingeniero, con la responsabilidad de resolver un problema técnico. No pude más que decirle, Charlie, lo siento, no conozco tu coche. Habla con Nick, él es el ingeniero, y me quedé preocupado después de esa conversación. El sábado llegó la clasificación. Roland Ratzenberger en su Simtek se salió de pista,
dañó el coche, pero en vez de entrar en boxes, siguió una vuelta más. En la recta, el alerón delantero se desprendió por completo, quedó atrapado bajo el coche e impidió que pudiera girar. Se estrelló contra el muro de cemento a casi 320 kilómetros por hora. El golpe fue mortal. Lo trasladaron en helicóptero al Hospital Mallory, el mismo de Baricello, pero Roland no sobrevivió. Ayrton era uno de sus pocos amigos en el paddock. Apenas se enteró, pidió un coche oficial y fue a la escena del accidente. Después, cuando confirmaron su muerte, lloró en el hombro de Sid Watkins, su gran amigo. Sid le pidió: no corras mañana, Ayrton, vámonos de pesca. Pero Ayrton respondió con firmeza: tengo que correr, y así lo decidió. Sus tiempos del sábado bastaron para asegurar la pole position, una vez más en la pole y Schumacher en segundo lugar. El ambiente en el paddock era sombrío. La muerte había sido demasiado común en los años 70, pero desde la de Gilles Villeneuve en 1982 nadie había muerto en la Fórmula 1. Para nosotros era algo nuevo, un shock. Muchos nos preguntamos: ¿vale la pena? ¿Vale la pena que un hombre muera por esto? El domingo, antes de la carrera, Ayrton entró al camión de Williams a toda prisa, se quitó el mono y se cambió la ropa interior. Venía hablando con Alain Prost sobre la necesidad de reabrir la Asociación de Pilotos de Fórmula 1 para trabajar en la seguridad. También estaba convencido de que Benetton usaba control de tracción ilegal. Pero más allá de todo eso, Ayrton quería ganar. Era su esencia, un competidor apasionado. La carrera empezó mal. J.J. Leto, compañero de Schumacher, se quedó parado en la parrilla y Pedro Lamy lo embistió por detrás. Volaron escombros hacia la pista y también hacia las tribunas, hiriendo a varios espectadores. El coche de seguridad salió inmediatamente. 5 vueltas detrás de él, a un ritmo muy lento, enfriaron los neumáticos y bajaron aún más las alturas de los coches. En la vuelta 6, cuando se relanzó la carrera, Ayrton lideraba con Schumacher. Pasó por Tamburello, la rápida curva a la izquierda después de boxes, y lo vimos sacar chispas al tocar con el suelo. En esa vuelta logró controlarlo, pero en la 7ª vuelta, en el mismo lugar, sucedió lo fatal. El coche iba por la línea interior, la más rápida pero también la más bacheada. De pronto la parte trasera se descontroló. En las imágenes se ve el coche de Ayrton tocando con fuerza al suelo, soltando chispas como bengalas. La trasera se va a la derecha. Él intenta corregir, gira a la izquierda, luego a la derecha, y en un instante desaparece de la cámara y se estrella contra el muro de cemento. Desde el muro de boxes vimos las pantallas. Era un accidente grande. Damon Hill, que pasó justo después, dijo que nunca pensó que fuese fatal hasta que vio ondear las banderas rojas. David Brown, su ingeniero, lo llamaba por radio una y otra vez, sin respuesta. Lo que recuerdo en ese momento está grabado en mi memoria. Ayrton inmóvil en el coche, con la cabeza recostada. Después el equipo médico llegando, sacándolo en una camilla sin moverse. Y todo esto mientras en las tribunas la gente seguía con pitos, cornetas y tambores. Ese contraste entre la tragedia y el bullicio italiano aún me produce escalofríos. El helicóptero lo trasladó al hospital. La carrera se reinició. Schumacher ganó. Damon terminó 6º. Nosotros nos enteramos en el aeropuerto. Ayrton había muerto. Volvimos a Inglaterra en silencio. No recuerdo que nadie dijera nada en el avión. Esa noche en casa sentí una abrumadora sensación de pérdida, de desperdicio. Ayrton estaba destinado a grandes cosas. Algunos decían incluso que podría llegar a ser presidente de Brasil. Y había muerto en una pista, un domingo por la tarde, en un coche que yo ayudé a diseñar. El lunes fuimos a la fábrica a revisar los datos. El análisis fue doloroso. La columna de dirección mostraba una grieta de fatiga. Se había reducido en diámetro para darle más espacio a Ayrton. Tal vez no fue la causa directa, pero el fallo existía. Y más aún, el coche en general era aerodinámicamente inestable.
Yo había fallado en la transición de suspensión activa a pasiva y Ayrton intentó hacer cosas que el coche no podía hacer. La Fiscalía italiana abrió un juicio por homicidio contra nosotros, Frank Williams, Patrick Head y yo. Fueron años de procesos, audiencias, expertos como Mauro Forghieri declarando que la columna de dirección era un diseño terrible. Finalmente fuimos absueltos, pero eso nunca borrará la culpa que cargo. Porque más allá de si la columna de dirección fue o no la causa, yo sé que diseñé un coche que no estuvo a la altura de Ayrton Senna y siempre me quedará ese pensamiento doloroso. Si tan solo hubiéramos tenido más tiempo, tal vez le habría dado el coche que se merecía.